¿cómo es el mundo? ¿Son unas matrices y unos operadores? ¿Son unas ondas, unas funciones de onda? ¿O son unas particulitas de toda la vida con sus trayectorias clásicas, pero que tienen una cosa rara que se llama un potencial cuántico de dinámica? No tengo ni idea, y nadie lo sabe. Pero las tres formulaciones son estrictamente compatibles con la cuántica clásica, sin meter la relatividad. El problema de la mecánica de Bohr es cuando intentas hacer la relatividad tiene. Bueno, lo que me lleva al problema típico de la baraja del gato de Schrödinger o el misterio del colapso de la función. Y es uno de los malentendidos más extendidos de la mecánica. Repito, de momento no sabemos cómo es el mundo que hay detrás de la cuántica. No sabemos si son particulitas puntuales, ondas, pero bueno, aparte de eso, hay un problema mucho más gordo, que es lo que se llama el problema de la medida y que es ilustrado por la paradoja de Arquímedes. Y, de hecho, esto es equivalente a una pregunta muy tonta. Y está muy bien, a nivel subatómico la cuántica mola, se lo explica todo, pero el mundo que vemos macroscópico no es cuántico. ¿Y eso por qué? Y esta es la cuestión que no está completamente resuelta. Y, de hecho, no se planteó en serio hasta hace relativamente poco, los años 80, con habéis oído ahora las desigualdades de Peirce, empezó ahí a replantearse ese problema. Hasta ese momento, la interpretación positivista de Copenhague había impedido hacerse ese tipo de preguntas. No tenías derecho a preguntar este tipo de cosas. La cuántica funciona, eres positivista, solo te preguntas cómo funcionan los experimentos y no te haces este tipo de preguntas. Pero ahora se está trabajando en esto. Vamos a ver si consigo plantearla para que se entienda. El problema de la medida. Esto es un experimento cuántico típico. No es terciarla, pero básicamente para que nos entendamos. Tú mandas un átomo de plata a través entre dos imanes y dependiendo de una cierta propiedad del átomo, el spin, el átomo o se desvía para arriba o se desvía para abajo. Tan tonto como eso. Pero esto depende de una propiedad cuántica, el spin. ¿De acuerdo? Este es el experimento externo. Repito, solo hay dos salidas posibles. O el átomo se va para arriba o el átomo se va para abajo. Dependiendo de una propiedad. ¿Cuál es el problema? Bueno, así no funciona está bien, pero el problema es que si describes el átomo antes de entrar en los imanes y después de entrar en los imanes, aquí hay un problema. Y es que la ecuación de Schrödinger, que es esta, forma compacta, ¿tá?, implica que la evolución de un punto al otro es completamente determinística. Es decir, que la evolución desde antes de entrar el átomo entre los imanes y salir es completamente determinística. Y no hay nada que diga por qué de las dos posibilidades iniciales que están descritas en la función de onda, que es que se vaya para arriba o para abajo, sale una o sale la otra. ¿Vale? Este es el problema. De hecho, lo que pasa en realidad es que a partir de un estado inicial donde el átomo tenía un estado cuántico donde el spin podía ser arriba o abajo, se pasa a un spin arriba o abajo, es decir, será o para arriba o para abajo. En términos cuánticos se llama el colapso de la función. Antes de entrar en el imán, el átomo está en un estado que es compuesto, tiene un spin que puede ser arriba o abajo, y cuando sale tiene un estado arriba o abajo, es decir, se ha ido para arriba o para abajo. Bien. Este es el problema fundamental porque, repito, no hay nada en la formulación, voy a saltar esto porque es una complicación innecesaria, no hay nada en la ecuación de Schrödinger que nos diga por qué narices cuando hacemos un experimento en lo que estaba antes compuesto de dos partes de spin acaba con solo un estado de spin. Es decir, no hay nada en la teoría cuántica que nos diga por qué hay un resultado definido del experimento. Y el problema en el fondo es el siguiente. Si aceptamos que la cuántica describe tanto al átomo de plata como al aparato de medida como a nosotros, con la ecuación de Schrödinger no hay nada que nos diga por qué el átomo acaba arriba o acaba abajo en lugar de tener un estado intermedio como saldría de las ecuaciones. Y esto es, si me permitís volver atrás a la interpretación de Copenhague, un día en una charla en Cosmocasha vino Alan Aspect, que es uno de los popes de la mecánica cuántica, que está haciendo criptografía cuántica, transmisión segura cuántica, es un tío que hace cosas cuánticas. Y le pregunté qué opinaba de esto y él básicamente se negó a que pudiese aplicarse la cuántica al observador, al sistema, al aparato de medida y al observador. Es un
se adhiere de forma estricta a la interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague dice, tú haces un experimento y te da algo, pero no te metas en si tú eres cuántico o no eres cuántico. Haces un experimento, ves el resultado y te callas, no te metes en eso. No se discute, básicamente. Pero el problema es que conceptualmente es jodido. Porque si en lugar de una toma de plata, arriba o abajo, haces el experimento típico del gato de Schrödinger, es decir, en función de un estado cuántico inicial que puede ser una mezcla de spin arriba, spin abajo, llegas con un dispositivo experimental sencillo a que un sistema macroscópico como es un gato, según las ecuaciones de la mecánica cuántica, llega un momento en que tienes un estado que no sabes si el gato está vivo o está muerto o una mezcla de las dos cosas. Es decir, si aplicas la cuántica a los átomos y al gato, llegas a un estado donde tienes una probabilidad de ver a un gato vivo, una probabilidad de ver a un gato muerto y una probabilidad de ver a un gato en un estado que no es vivo ni muerto que nunca macroscópicamente hemos observado. Estos estados donde el gato no está vivo ni muerto, sencillamente no los observamos, no están, no se ven, pero están en las ecuaciones. Las ecuaciones estrictas de la mecánica cuántica nos dan las tres cosas. El gato vivo, el gato muerto y un gato ni vivo ni muerto todo a la vez. Pero esto no lo vemos. El gato o está vivo o está muerto. Este es el problema básico de la medida. No vemos lo que sale de las ecuaciones directamente. Entonces, la interpretación de Copenhague es esta. Implícitamente se entiende que el sistema de medida del observador no se le aplica la cuántica con esas preguntas, se acepta que un resultado de una observación cuántica pasa algo que no sabes muy bien qué es, el colapso de la función de onda, y entonces no observas gatos medio vivos, medio muertos, observas lo vivo o muerto por algún motivo para el cual no preguntas. Pero bueno, como teoría es contradictoria, hay dos modos de evaluación temporal, es decir, lo que da la ecuación de Schrödinger, que es la única que se postula, y algo indefinido que pasa cuando alguien hace una observación que se colapsa la función de onda, pero no preguntes por qué. Y además la distinción clásica cuántica, es decir, cuando un experimento hace colapsar la función de onda, está absolutamente indefinido. ¿Qué es un aparato de medida? El gato es un aparato de medida, yo soy un aparato de medida. Esta interpretación tiene problemas muy fundamentales. Entonces, ¿por qué lo que nos dan las ecuaciones de la cuántica no lo vemos macroscópicamente? ¿Por qué no hay gatos vivos muertos a la vez? ¿O por qué no vemos un gato vivo y un gato muerto a la vez? Sí hay dos posibilidades en la ecuación que nos sale. ¿Por qué al final solo hay un estado posible? Nada en la formulación cuántica estándar parece que explique esto, y ese es el problema fundamental y que da lugar a todos estos líos de que si el observador tiene un papel en el colapso, que no lo tiene. No está claro por qué pasa. Posibles respuestas, la interpretación de Copenhague. No me líes y solo háblame del resultado experimental. Variables ocultas no locales, es decir, falta algo en la mecánica cuántica. Colapso estocástico, es decir, falta algo en la cuestión de Schrödinger, falta un término que haría colapsar la función de onda. La interpretación informacional. Esta, pues, si queréis, alguien tiene interés, le puede dar un libro entero que se pasa todo el rato hablando de esto y no se entiende. Básicamente dice que la mecánica cuántica no describe la realidad, sino describe los contextos experimentales posibles que en nuestra realidad se pueden aplicar a los... No se entiende, lo siento, pero no se entiende. Otras. Cuando hay esta es clásica. La conciencia provoca el colapso. Y esto es el origen de muchos problemas. Neumann realmente postuló que algo llamado conciencia es lo que provocaba el colapso. Pero esto es problemático porque hay un dualismo y está prácticamente abandonado porque en la práctica se intenta hacer alguna predicción concreta de qué supone la presencia de una conciencia, no sale nada nuevo, no funcionan en la práctica. Y luego cosas tan chulas como los universos múltiples, que aunque parezca una exageración, buena parte de la comunidad cuántica pues cree que podría ser algo así, que es básicamente esto, cuando dice que cada vez que haces una medida en cuántica, la medida queda un poco por debajo, que es realmente los dos resultados posibles, gato vivo o gato muerto, tienen lugar en dos universos diferentes. Y esto no es ciencia ficción, hay en física gente que lo propone muy seriamente, porque es que a veces llega un momento que o te queda esto o no te queda nada. No me apunto a esta, pero en fin. Hay toda una página de Wikipedia de posibles interpretaciones, sus ventajas, sus inconvenientes. Como veis, es un tema que está absolutamente muy poco claro. No está claro por qué nuestro mundo macroscópico no es. Algo sí que hemos aprendido.
hay una cosa que se llama la teoría de coherencia, y al menos esto sí que explica por qué estos estados raros. Fijaos que no se ha visto muy bien, pero la ecuación de onda, cuando le vamos a dar tres tipos de probabilidades: gato vivo, gato muerto y un estado intermedio. Estos estados intermedios siempre se han considerado absolutamente problemáticos porque no se observan. Es decir, tú ves un gato vivo, ves un gato muerto, pero no ves un estado raro donde hay dos cosas que no son iguales. Parece que estos estados superpuestos desaparecen sencillamente por interacción con el entorno. ¿De acuerdo? La teoría de coherencia parece indicar que en sistemas macroscópicos no vemos estados de estos complicados con superposición de gato vivo y muerto, sencillamente porque las propiedades mismas de la ecuación de Rödinger, cuando interactúan un gran número de átomos, hacen que estos estados desaparezcan solos. Con lo cual te quedas en un problema de que puede haber un gato vivo, un gato muerto, y no sabes por qué hay uno y no otro. Pero al menos estos estados complicados de superposición cuántica no aparecen. En fin, que la discusión sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica no ha acabado. Y creo, mi opinión es que esto, igual en las próximas décadas, va a llevar a algo nuevo en cuántica. No está todo dicho. ¿Por qué primero, cómo es nuestra realidad? En el fondo, ¿cuál es la ontología? ¿Qué es la realidad que hay detrás de lo que vemos? Y segundo, este problema de la medida, ¿cómo se resuelve? ¿Hay múltiples universos? O ese tipo de cosas nos pueden dar lugar a algunas sorpresas. Y aquí, la frase de Penrose, hablando un poco de las dos cosas. Traduciendo así libremente, la inclinación, mi inclinación es intentar mantenerme o agarrarme a las dos, al realismo cuántico, es decir, que hay una realidad cuántica que tenemos que realmente definir cómo es y que tiene que llevar a una explicación comprensible de cómo es la realidad, y el espíritu relativista del espacio-tiempo. Pero mantenerse así, o sea, aceptar estas dos cosas requiere un cambio fundamental en la manera en que representamos la realidad física, que requiere un profundo cambio en nuestro punto de vista, de forma que es difícil especular en cuál será la naturaleza específica de este cambio. Pero, sin embargo, será, sin dudarlo, o parecerá sin dudarlo, una locura. En fin, he intentado hacer un resumen, repito que probablemente no lo haya conseguido porque son temas que, como no hay una explicación consensuada y clara cuántica en negatividad así, es muy difícil transmitirlo. Un poco por decirlo así, no sé si algunos se han molestado alguna vez en echar un vistazo a los Principia de Newton. Son extremadamente difíciles de leer, porque hay cosas que en aquel momento eran nuevas, desde la formulación de las funciones que es el cálculo diferencial actual a los conceptos que introducía. Si lees los Principios, me imagino que en su momento debían ser una cosa infumable, indigerible y muy difícil de interpretar. Al cabo de 200 y pico años, metiendo el cálculo vectorial y un poquito con las interpretaciones ya pulidas, nos es más fácil entender los conceptos de física newtoniana. Pues igual dentro de unos años, unos siglos, la mecánica cuántica se verá de una interpretación mínimamente coherente y consensuada, y aunque sea muy rara, igual nos es más fácil de explicar. Pero en todo caso, como también comentaba mi amable introductor, hay tendencia a usar cuántica y relatividad de forma incorrecta en usos científicos. Cuántico normalmente es mágico cuestionar la realidad, y relativista es un genio Einstein ciencia ficción, ¿de acuerdo? Hay una especie de dualismo. Y ves por el mundo cosas como estas. La mecánica cuántica aplicada al trastorno de déficit de atención y hiperactividad, no tengo ni idea de cómo puede hacerse algo así. No se entiende, no se entiende. No se entiende. Luego están los de Dianética, los ideólogos que usan la imagen de Einstein como fundamental. Está aquí de aquí abajo, está cerca de mi casa, está después de mitad de su vida que me hace mecánica cuántica para tratamientos de reequilibrio orgánico y psíquico que me dan. Y luego encuentras cosas, curación cuántica, astrología cuántica, pero no es como yo, la astrología cuántica y me toca la fibra sensible, ya me da, la astrología cuántica tiene que ser la hostia. Y esto, incluso podéis un tónico por 60 pesos, que
cura todos los males. La cuántica tiene mucho que decir de todo esto. Y no quisiera dejar pasar la ocasión de hablar de Chopra, que es alguien que está usando, entre otras cosas, la cuántica, usando la cuántica para vender mucho y de formas muy variadas. Pero si dice cosas como estas, es solo con la idea de la física cuántica que los científicos empezaron a considerar la vieja cuestión de la posibilidad de comprender el mundo como una forma de mente. Y realmente la teoría cuántica implica que la conciencia debe existir en que continuamente es la realidad última. Yo lo siento mucho, pero vas a todos los artículos de Bohr, de Schrödinger, de todos, no dicen nada de esto. Nadie habla de comprender el mundo como una forma de mente, ningún. Entonces, yo de verdad no sé dónde sacan estas cosas. Pero es que si vas a... Bueno, hay un vídeo en YouTube, luego si acaso lo pongo mientras me turno de preguntas, donde Richard Dawkins coge a Deepak Chopra y hablan de cuántica y este señor acaba admitiendo, no, es que usamos la cuántica como una metáfora. Un momento en el cual, muy bien, entonces ¿para qué vendes todas estas cosas? Luego lo pongo en los subtítulos, no tienen pérdida, son muy buenos. Pero básicamente, la regla holística que yo os daría es que si quieres hablar de relatividad cuántica fuera de un contexto estrictamente técnico, no quiero decir seguro, pero muy probablemente se está haciendo un uso incorrecto. Incorrecto en el sentido de que para nada la cuántica y la relatividad dicen lo que los señores que hagan ese uso de fuera del contexto estrictamente técnico, como por ejemplo de la aplicación del sistema de bioresonancia cuántico. Si os fijáis, usan el típico truco de meter palabras técnicas. Es un sistema de biofeedback, no tengo ni idea de biofeedback, de tecnología avanzada, eso sí, basada en el conocimiento de la dinámica fractal, la teoría subespacial, mediante un sistema trivectorial, permite realizar un test de reactividad a nivel energético y recoger la información bioenergética del cuerpo, ofreciendo una infinidad de datos sobre una persona diferente. A ver, para este tipo de cosas, yo me remito a un clásico, me permito, ya que estoy en la librería, recomendar un libro, aunque no sé los que venden aquí, que es Imposturas intelectuales, de Alain Socard y Jean Bricmont, que fue un clásico en su momento. Hay que leerlo por gusto. No habla de pseudociencias, que es lo peor, ni de maguferías. Habla de gente de social science y ciencias sociales en Estados Unidos que se dedican a usar palabrería científica para vender cualquier tipo de teoría sociológica, desde teorías feministas a teorías sociales, etc. Y no sé si conocéis la historia, pero Alain Socard escribió un artículo absolutamente absurdo sobre gravedad cuántica, pero absurdo en el sentido de que él como físico era muy capaz de meter palabrería técnica que pareciese razonable en un artículo en el que decía absolutamente cuántica. El artículo se titulaba Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. En fin, este artículo no decía absolutamente nada, y él como físico lo sabía, pero lo mandó a una revista profesional de ciencias sociales y se lo publicaron con grandes alabanzas. Y cuando reveló que no decía absolutamente nada, se armó, con perdón, a Dios de Cristo. En fin, esto mismo es lo que pasa habitualmente en las pseudociencias, en las maguferías. Se ponen palabras que suenan bien, pero en el fondo no hay nada, estrictamente nada de cuántica ni de relatividad. ¿De acuerdo? En fin, muchas gracias. Me he pasado un poco de tiempo, disculpad. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, pero como vamos un poco tarde y la tienda la cierran a las 8:30 y no queremos que nos odien, que los trabajadores de aquí se estén 5 minutos más por culpa nuestra, como cuando tengas una huelga. Haremos un par de preguntas. No, bueno, si queréis que vayan preguntando, pero ya veréis que esta entrevista
este señor va diciendo sus cosas de cuántica y al final Richard Dawkins le hace la pregunta. Sí, ahora se te quedó también con los $75,000. Sí, de 75. Pero sí que Michael Jackson, Madonna, Hillary Clinton son sus seguidores. Y este señor supongo lo conoceréis en la escéptica Richard Dawkins. Esta es la que, claro, usa la misma frase que he usado yo, la usa ese señor, pero para justificar que lo que dice no se entiende, me imagino. Y entonces Dawkins hace lo que dice. Intentan entrar en la vida del paciente, sus relaciones, sus experiencias, sus sueños, lo combinan todo en un ritual de meditación profunda, masaje y muchos consejos espirituales, incluyendo medio la muerte. Esa es la respuesta de si la cuántica forma la parte. Aquí está, ¿dónde encaja la teoría cuántica en todo esto? Es solo una metáfora, tal como el electrón, el fotón. Es la unidad invisible de información en el electrón. Claro que lo que yo pensaba es la unidad invisible del electrón. Entonces una metáfora no tiene nada que ver con la teoría cuántica de la física. No, creo que la teoría cuántica tiene mucho que decir sobre el efecto del observador, lo que hemos estado discutiendo. Pero esto no tiene ningún sentido. La Anda. Eso suena como un uso poético de la palabra discontinuidad, es cierto, no ha dicho nada. En la verdad, produce una confusión presentar la cuántica como si tuviese algo que ver con lo que están haciendo, como una metáfora, y usar la metáfora, alejándose de lo que en física se usa como primero, los círculos oficiales de la mecánica cuántica, yo que soy físico no sé cuáles son, no sé cómo un círculo oficial de la mecánica cuántica. Tendría que secuestrar las paradas. Ellos. Los multinacionales. Si continuamos viendo el vídeo, pues verán que básicamente acusa a la medicina basada en la evidencia en volver a causar que la polio, la tuberculosis vuelvan a aparecer en el mundo. Cuando ya no tienes justificación, atacas. Todo palabrerías, que es lo mismo. Es lo mismo que veréis en este libro, pero en ese caso, en un ámbito académico de las ciencias sociales, es lo que es. No hay mucho que decir, es que no se puede ni desmentir porque no hay nada que desmentir. Sencillamente es charlatanería el meter la palabra cuántica en relatividad porque suena bien. Y ya está, es que no hay más. Sí, para preguntar. Bueno, si es sobre cuántica, relatividad. No, es que hemos hablado de teoría de relatividad y luego de la... ¿Qué relación hay entre las dos? Que son compatibles, la cuántica es la matemática que se depende de la relatividad. De momento no tienen mucho que ver, bueno, sí pero no. A ver, la relatividad funciona bien en muchos ámbitos y se ha combinado la mecánica cuántica con la relatividad básicamente para la mecánica cuántica relativista que hace sus predicciones y funcionamiento. Pero lo que no se ha conseguido es una unificación de las dos teorías en un marco conceptual común. No explican dos mundos diferentes, es decir, la formulación actual de la mecánica cuántica es relativista en el sentido de que respeta las transformaciones de Lorentz. En ese sentido es relativista, por tanto es compatible con la relatividad especial, pero la gravedad, por ejemplo, todavía no se ha explicado con la mecánica cuántica. Y conseguir explicar la gravedad como el resto de fuerzas que sí se han cuantificado, es decir, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte,
se han combinado en una única teoría que lo explica todo, y esa teoría es cuántica. La gravedad todavía no se ha conseguido. Pero es que además el marco conceptual de la relatividad y el marco conceptual de la cuántica, a pesar de que la cuántica sea invariante de Lorentz, todavía están un poco sueltos. No hay una teoría del todo donde te diga el universo es de esta manera y lo combinas todo. Todavía no estamos ahí. A nivel práctico y a nivel conceptual no estamos ahí. ¿Las supercuerdas qué aportan? Las supercuerdas hay quien discute si es una teoría científica. No, en un sentido muy técnico. Una teoría tiene que ser falsable. Y la teoría de cuerdas, el problema es que trabajan en ámbitos de energía tan grandes que básicamente no hay, de momento, experimentos que puedan explorar esto. Y tuvieron un boom, porque parecía que podían explicar muchas cosas, pero se han quedado un poquito en un artefacto matemático que no sabes muy bien cómo aplicarlo. En este momento lo que está comprobado, muy fundamentado experimentalmente, es lo que se llama el modelo estándar, que es lo que, con el bosón de Higgs y lo cuadricular, y lo que salga de ahí de momento es explorar ámbitos que a lo mejor en el futuro podremos verificar experimentalmente. La teoría de cuerdas es ir más allá, pero le falta poder experimentar o poder hacer experimentos al nivel de energías que requeriría la teoría. Matemáticamente es muy bonito, pero bueno, consigue, te da una explicación, pero no es verificable. En los ámbitos donde discreparía fundamentalmente de la predicción de los modelos relativistas o de teoría estándar, no podemos de momento hacer experimentos. ¿Vale? No es una teoría que de momento podemos hacer. Yo quiero explicar que ha habido autores que dicen que el problema de la electrónica está en que la propia lógica tradicional, la lógica clásica, es más que un modelo de libertad, que había que cambiarlo, y entonces un tipo de lógica de la lógica cuántica. ¿Esto cómo está ahora? Sí, pero no. Realmente el mundo de la cuántica es muy antiintuitivo. Y repito que hay, por ejemplo, cosas que deberíamos cambiar en nuestro modelo. Lo de la lógica cuántica es más de los ordenadores cuánticos estos, que es formular los problemas por una lógica no binaria, pero no a la hora de entender la cuántica el problema es creo incluso más fundamental. No es problema de cambiar la lógica, sino de si realmente podemos entender cómo es el mundo de verdad. De hecho hay algún libro que no he mencionado, pero que habla de ontología experimental, metafísica experimental. Es decir, que ha llegado el momento que según los experimentos casi llegan a lo que es metafísica, es decir, describir cómo es el mundo a nivel lógico-conceptual, qué cosas son posibles o no son posibles. Sería ir un poco lejos, pero en ese sentido sí que hay quien dice que como humanos es posible que no seamos capaces de realmente entender el mundo como es, y que la cuántica a lo mejor es la mejor aproximación que podemos hacer a la descripción del mundo con todas sus limitaciones, y que realmente el mundo o la realidad tal como es está casi no oculta, pero más allá de lo que podemos llegar a formular con nuestra mente, con nuestro cerebro, que ha evolucionado en un contexto, se ha adaptado a un contexto que para todos los efectos prácticos es clásico y que tiene unas cosas realmente limitantes. Me permito recomendar un libro, no lo he encontrado traducido, es Sneaking a Look at God's Cards, echando un vistazo furtivo a las cartas de Dios, de Giancarlo Dirardi, que es un físico, y que para quien se haya quedado con el gusanillo de que lo que yo he contado de cuántica, que seguramente se ha entendido poco porque es muy difícil decirlo en poco tiempo de forma clara, este libro creo que paso a paso explica realmente todo lo que he querido decir, que a lo mejor no he podido decir. Realmente la conclusión del libro es la misma. Nos falta algo en la mecánica cuántica en el tema de la interpretación de la medida, este tipo de cosas, y tenemos que rellenarlo, y estamos ahí. La cuántica explica mucho, funciona muy bien, pero nos falta un paso conceptual, y no hemos llegado todavía. Y este libro, de los muchos que he leído sobre cuántica, es el que mejor se entiende y explica conceptos cuánticos, como por ejemplo este de que son propiedades incompatibles,
o en qué sentido hay propiedades que no existen sin hacer un experimento para medirlas de forma bastante curiosa. Y explica cosas ya técnicas como el teorema de Bell y las desigualdades de Bell, el teorema de Bell, porque es importante la no localidad. Lo cuenta de forma absolutamente clara, creo que no está traducido. Pero bueno, una observación. Hay un libro también que Sokal nos cita mucho, que es el de David Albert, de Quantum Mechanism Experience. Sí, estoy a leerlo. Dice que es una presentación bastante buena, pero... No lo he traído, estaba a punto de traerlo. Lo que pasa es que yo encuentro que este es más, para no físicos, es más claro. Es decir, el de Albert lo puedes leer, pero la base que necesitas realmente para digerirlo cuesta un poquito. En cambio este, y lo dice explícitamente, con un poco de trigonometría y un nivel de física de secundaria lo puedes seguir perfectamente. El de Albert ya es... cuesta. No lo tengo ahí, me lo he leído y está muy bien. Está fácil de leerlo, pero está en inglés. Son los dos. Son los dos que estaba a punto de traer, estaba el de Albert y ese, los dos lo recomiendo. Pero me parece más digerible este que el de Albert. ¿La curvatura del universo sigue siendo sí, pero en expansión positivo? O sea, Pero sigue siendo compatible por cierto. Todavía no sabéis que viene si es cero o positivo. No, de momento parece que es compatible. Bueno, uno. Está en el límite. Bueno, perdón, sí. Sí. Sigue siendo compatible, no se puede escribir. No. Sigue siendo compatible para que eso. Y además sale la constante con 9 que hace que se acelere. Ahí está. Y el problema es porque justamente uno. Es bonito. Debe que tenga que contar. Y siempre me ha resultado curioso que la mecánica cuántica sea la teoría más exacta y sin embargo la que tiene más interpretaciones respecto a la Wikipedia que otra estoy estudiando. Hay 30 o 40 interpretaciones de la cuántica. A mí lo que me gustaría preguntarte es ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú opinas? Las opiniones no son muy relevantes, pero te la doy igualmente. Primero, es muy exacta porque las ecuaciones están muy claras, funcionan así. El problema no es de operacional, el problema es de interpretación. En realidad sí que hay un problema filosófico. ¿Cómo es la realidad y por tanto qué es lo que las ecuaciones de la cuántica me están describiendo? En física clásica era como muy fácil. El mundo que tú interpretabas de las ecuaciones era muy intuitivo y veías una cuadrícula con los típicos cuadraditos rectos con bolitas que tenían trayectorias definidas, eso es muy intuitivo, no te planteabas. Ahora, el mundo de la cuántica es como bastante inimaginable. Mi opinión, a mí siempre me ha tirado mucho la teoría de los múltiples universos, pero en la práctica tiene un problema serio y es que predictivamente le falta. ¿Sí? ¿Cuándo se produce una bifurcación? ¿Y qué consecuencias prácticas tiene eso? ¿Y cómo la verificaría si existe en otro universo? No, formalmente es muy elegante porque te queda muy bien, o sea, la teoría de la coherencia te eliminan los términos cruzados y te quedan dos opciones y esos son dos universos que conviven en paralelo, no los ves, no están ahí y se van multiplicando y me quedaba. Pero es conceptualmente poco satisfactorio. La otra opción que me parece que podría funcionar pero que es poco satisfactoria es una modificación de la ecuación de Schrödinger con un término que haga que los términos cruzados se balanzan solos y luego que provoca que estocásticamente o uno o el otro desaparezca. Pero es feo conceptualmente porque metes un término estocástico y dices por el morro, por una indefinibilidad cuántica, esto va a desaparecer. Pero esto es lo que Girardi está desarrollando y bueno, es prometedor, aunque se tome como algo provisional, es prometedor porque puede hacer predicciones y podemos verificar si va por ahí la cosa. ¿Vale? Pero bueno, te digo que a mí me tira los múltiples universos, pero en la práctica me parece poco operacional. Y al revés, la otra me parece muy operacional, pero precisamente. De hecho, hay un libro que recomendaría, que es el tema, que es el libro suyo. Si lo leéis, de hecho, está hablando de teoría de física y universos y habla de llega un momento que habla de una especie de espacio donde las trayectorias cuánticas están allí, que están todas a la vez. Está diciendo esto.
un libro muy bien encontrado donde está metiendo de tapadillo una interpretación de la mecanismos. Tiempo para una última pregunta, si queréis.